¿Cómo es que los tiburones han tenido tanto éxito durante tantos millones de años? ¿Cómo ha evolucionado la eusocialidad, un antiguo sistema social en las abejas? ¿Qué pistas puede darnos el antiguo bichir de Senegal sobre cómo llegaron los peces a vivir en tierra? ¿Qué adaptaciones han permitido al buey almizclero sobrevivir en el duro clima del Ártico? Estas son las historias de notables sobrevivientes. Misterios de la evolución. Bajo las olas del océano, nadan los sobrevivientes de un antiguo linaje animal. Hace mucho tiempo, antes de los dinosaurios, los antepasados de los tiburones modernos deambulaban por los mares hace más de 400 millones de años. El linaje de tiburones sobrevivió a 5 extinciones masivas, superando a otros linajes desconocidos en el mundo moderno. Pero ¿cómo han sobrevivido los tiburones? ¿Qué los ha hecho tan prósperos? La respuesta está en el registro fósil formado por millones de dientes de tiburón que abarcan muchos millones de años. Muchos de los tiburones del registro fósil, algunos de ellos de la era paleozoica, tenían formas realmente interesantes, muy diferentes de los tiburones de hoy en día. Algunos de ellos tenían protuberancias extrañas con dientes en la parte superior de sus cabezas. Otros tenían dientes en la parte delantera de sus mandíbulas. Algunos tenían unos dientes inferiores increíbles que daban vueltas como un caracol o una sierra circular. Era una mezcla extraña y maravillosa de tiburones que se estaban desarrollando y evolucionando desde la era paleozoica y después de ella. Más tarde llegó el megalodón, el tiburón más grande que jamás haya existido. Pesando 60 toneladas y creciendo hasta 15 metros de largo, esta bestia se deleitó con ballenas prehistóricas. No hay nadie en la Tierra que quiera que el megalodón exista más que yo, porque realmente quiero ir a nadar con uno. La realidad es que nunca se ha visto un megalodón. Se trata de un animal que de existir se estaría alimentando de mamíferos marinos. En los 66 millones de años transcurridos desde el último episodio de extinción, los tiburones han seguido evolucionando y se han convertido en el grupo diverso que vemos ahora. En la actualidad, alrededor de 440 especies conocidas de tiburones viven en nuestros océanos, en aguas poco profundas y profundas, desde los trópicos hasta las regiones polares. Los tiburones han recorrido un largo camino. Han evolucionado como depredadores perfectos. Cada especie de tiburón explota un lugar diferente en su entorno. La mayoría de las especies de tiburones están en la cima de su cadena alimenticia, lo que es una ventaja, pero siguen siendo vulnerables. Cuando estás en la cima de tu ecosistema, eres muy vulnerable en el hecho de que si tus alimentos desaparecen, tú desapareces. Pero los tiburones tienen una capacidad de alimentación bastante amplia. La mayoría de ellos no son especialistas, comerán atún o mamíferos marinos, al igual que el tiburón blanco puede comerse a ambos. Esa es la capacidad de los tiburones para ser oportunistas. Cuando haya comida disponible, la tomarán. Algunas de sus adaptaciones más útiles son en realidad cosas que no podemos ver. Su esqueleto, hecho de cartílago en lugar de hueso, los hace ligeros y capaces de alcanzar altas velocidades en el agua. Su capacidad para detectar campos eléctricos a través de pequeños poros en su cabeza les permite sentir objetos en el agua, creando un mapa de su entorno cercano. Los poros les permiten orientarse y migrar largas distancias sin perderse. Lo hacen percibiendo el campo electromagnético de la Tierra. En el exterior están cubiertos de escamas. Cada escama tiene una quilla que reduce su fricción a través de las corrientes, lo que les permite conservar energía mientras nadan en busca de alimento. Sus aletas, diseñadas como las alas de un avión,
les ayudan a equilibrarse y a deslizarse con gracia mientras buscan pescado para comer. Su cola les da una flexibilidad impresionante. También les da la capacidad de hacer giros bruscos en un abrir y cerrar de ojos. Otro secreto radica en la forma en que se reproducen. Armados con un arsenal de diferentes estrategias, muchas especies de tiburones tienen la ventaja de la fertilización interna. La fertilización ocurre dentro de la hembra, por lo que el óvulo se desarrolla dentro del ovario de la hembra y las crías nacen vivas. Y cuando nacen nadan inmediatamente, por lo que no hay necesidad de que los padres los cuiden. Y así como los tiburones necesitan el océano también los necesita. Muchas especies de tiburones influyen positivamente en la diversidad de los ecosistemas marinos en los que viven. En algunos sistemas, su ausencia da lugar a cascadas tróficas. Se han realizado estudios en los que se ha observado una cierta población en la que los tiburones han disminuido considerablemente debido a la presión de la pesca. Y cuando los tiburones fueron sacados de la ecuación, las rayas y las mantarrayas se salieron de control porque estaban siendo controladas por los tiburones. Pues bien, con una abundancia de mantarrayas, las poblaciones de almejas, vieiras y mejillones se derrumbaron por completo porque no había controles y equilibrios en ese ecosistema. En ecosistemas como estos, los tiburones son especies clave. Desempeñan su papel en la naturaleza gracias a algunas adaptaciones muy útiles. Pertenecientes a un antiguo linaje, los tiburones modernos siguen nadando. Dentro de una colmena ocupada, una hermandad de abejorros mima desinteresadamente y sirve a su reina como lo han hecho sus antepasados durante milenios. ¿Qué adaptaciones han determinado este comportamiento? Las abejas productoras de miel existen hace millones de años. Pertenecientes a la tercera orden más grande de insectos, los himenópteros, se cree que las abejas productoras de miel de hoy en día se originaron a partir de un antiguo linaje del sudeste asiático hace unos 300.000 años. Una gran parte de la supervivencia de una colonia depende de la manera en que sus trabajadores se lleven. Pero ¿cómo funciona este sistema de cooperación? Una sola colmena es una familia, y todo lo que hacen es por el bien de la colonia. Comparten todo, desde su hogar hasta sus genes, e incluso comparten el patrón similar en el revestimiento de sus alas. La reina de cada colmena es la madre de todos sus hijos. Ella es completamente atendida mientras está sentada en su trono. Sus hijas, las abejas obreras que están debajo de ella en el sistema de castas de la colonia, son hermanas que trabajan incansablemente juntas para hacer la vida de la reina más fácil. La reina vive en un ambiente climatizado. Ella es alimentada y cuidada por sus hijas, ya que mantienen una temperatura de 30 grados. Cuando hace demasiado calor, las obreras ventilan sacando el aire caliente del nido. Cuando hace demasiado frío, generan calor metabólico, contrayendo y relajando sus músculos de vuelo. Son las abejas obreras las que corren el riesgo de navegar por el mundo exterior siempre cambiante, adaptándose a dicho entorno cambiante para el bien de la colmena. Pero ¿por qué las abejas obreras hacen todo este trabajo? ¿Qué ganan con eso? El secreto está en la eusocialidad, el nivel más alto de organización en las sociedades animales. La eusocialidad significa verdadera socialidad y se define como formas finales y extremas de los comportamientos que están involucrados en eso. Particularmente que algunos individuos sacrifican la reproducción por el bien mayor de la estructura social. La eusocialidad llevará a un tipo particular de comportamiento, un comportamiento de ayuda conocido como altruismo. Es esencialmente animales ayudando a otros animales, y puede haber muchas variantes en esto, y tal vez pueda haber un reembolso, y ese reembolso puede ser de inmediato, puede ser un beneficio mutuo, puede darse más tarde, o el reembolso puede ser en realidad a nivel genético. Y
Y parece que el reembolso es a nivel genético. En términos de relación genética, entre las hembras es aproximadamente el 75% de sus genes que tienen en común entre ellas. Esto es lo que crea el contexto en el que existe esta hermandad que trabaja por el bien de la unidad familiar, para que unas pocas hermanas puedan reproducirse, transmitir aquellos genes que son comunes a todo el grupo y hacerlo mucho más exitosamente que si cada individuo tratara de reproducirse por su cuenta. La eusocialidad se mantiene mediante un sistema de determinación de sexo conocido como haplodiploidía. Este sistema es esencial para el mantenimiento de una reina dominante con el apoyo de sus hijas altruistas no reproductivas en su mayoría. Cada abeja obrera tiene un interés personal en ayudar a sobrevivir a sus hermanas y a la colonia. Las abejas obreras incluso han mantenido este estado de altruismo después de que sus colonias han colapsado y sus reinas han muerto, lo que demuestra cuán fija es esta adaptación en cada individuo. Unidas se mantienen firmes, divididas caen. Las abejas siguen zumbando. Manteniendo la vida de su reina y el futuro de su colonia, las obreras son diligentes y desinteresadas. La abeja productora de miel continúa su labor. Una de las grandes preguntas de la evolución es, ¿cómo evolucionaron los peces para vivir en tierra firme? Algunos científicos están tratando de obtener respuestas concretas. Todos los animales con espinas dorsales en la superficie proceden de los peces. Pájaros, osos y humanos pueden rastrear su linaje hasta un amigo con aletas. Pero ¿cómo llegó la vida marina a tierra firme en primer lugar? Hay una criatura viva hoy en día que los científicos están estudiando para encontrar pistas. La transición a la vida en tierra tuvo lugar en el período devónico, también conocido como la Edad de los Peces. Un período de tiempo de hace 400 millones de años, donde miles de especies de peces nadaban en los mares. Al mismo tiempo, en tierra firme, todavía había poca vida animal. Las plantas estaban creciendo y creando un ambiente de oportunidad para las especies en ese momento. El Devónico dio origen a los primeros tetrápodos del planeta, peces con extremidades parecidas a pies, el vínculo entre el agua y la tierra. Los tetrápodos son interesantes en términos de evolución porque son los primeros animales que salieron a tierra firme, y de ahí vino la radiación de todos los demás vertebrados terrestres. Las aves, las cosas que vuelan e incluso los animales que han evolucionado secundariamente para volver al océano, como las ballenas, las focas, los leones marinos. Por lo tanto, es muy significativo que los peces salieran del agua y se convirtieran en tetrápodos, porque permitió que nuevas presiones selectivas actuaran sobre esos peces para crear toda la diversidad que vemos hoy. Mientras que las razones exactas por las que los peces antiguos hicieron el cambio de la vida acuática a la terrestre sigue siendo un misterio, una especie en particular, una especie que todavía existe hoy en día, podría estar dando una idea a los científicos. El bichir es un pez largo y primitivo con dientes y escamas gruesas. Con aletas robustas y una vejiga natatoria que extrae el oxígeno del aire como un pulmón, el bichir tiene todo lo que necesita para la vida en tierra firme. La profesora Standen y su equipo crían un grupo de bichirs bajo el agua y un grupo en tierra. Lo que descubrieron fue que los bichirs criados en tierra firme eran diferentes de sus colegas acuáticos. Los peces que fueron criados desde pequeños bebés en la superficie en realidad caminaban de una manera más efectiva. Y lo que quiero decir con esto es que colocaron sus aletas más cerca de la línea media de su cuerpo, lo que les permitió levantar la cabeza más alta que el suelo, de modo que redujeron la fricción de sus cuerpos en el suelo. Y también cuando giraban sobre su aleta, esta se deslizaba menos cuando caminaban. A comparación con los peces que fueron criados en el agua, todas estas cosas hacen que su forma de caminar sea más eficaz. No solo estos peces caminaron más eficazmente, sino que su anatomía real fue alterada de dos maneras.
En primer lugar, las espinas que atraviesan el pecho del pez se alargaron y la conexión de esas espinas del pecho con las espinas que salen de su costado para sostener la aleta se estrechó. Y eso ayudó a mantener a los peces mientras caminaban. Standen y su equipo también fueron testigos de cómo el bichir desarrolló los principios de un cuello, una parte ventajosa para la vida en tierra donde un animal podría necesitar mover su cabeza sin mover todo su cuerpo. La segunda cosa que vimos suceder con las espinas de los peces que fueron criados en tierra firme es que la espina del hombro que se une a la parte posterior del cráneo de los peces, ese apego se debilitó. Así que es el comienzo de la posible movilidad de la cabeza en relación con el cuerpo, es decir, el comienzo de un cuello. Los cambios en el comportamiento y la anatomía del bichir son ejemplos de la elasticidad del desarrollo. La capacidad de un organismo de ser flexible o de cambiar, de aprender a caminar más eficazmente cuando se le obliga a hacerlo. Este fenómeno y los peces como el bichir podrían ayudar a los científicos a explicar cómo nuestros primeros antepasados tetrápodos tuvieron la capacidad de aventurarse en tierra firme. Aunque el misterio no está completamente resuelto, el bichir, junto con el registro fósil de otras especies de peces, nos trae pistas prometedoras. Es solo una pieza del gran rompecabezas de la transición del agua a la tierra. El Ártico es uno de los climas más duros de la Tierra, pero el buey almizclero lo llama su hogar. ¿Qué adaptaciones lo han ayudado a lo largo del camino? Con abrigos peludos, cuerpos en forma de barril y cuernos como ganchos, los bueyes almizcleros se parecen a los vikingos del reino animal. Pero ¿cómo han sobrevivido los bueyes almizcleros tanto tiempo en un entorno tan duro? Los bueyes almizcleros son uno de los pocos animales con pezuñas del Ártico que sobrevivieron a la última era de hielo. No han cambiado realmente desde su evolución inicial hace unos 2 millones de años. Aunque la mayoría de los animales continuaron evolucionando, perdiendo un rasgo o adaptando otro, el buey almizclero experimentó pocos cambios. De hecho, son las cabras más grandes del mundo. Sí, cabras árticas de 400 kilos, perfectamente adaptadas para vivir en este paisaje áspero e implacable. Los biólogos estiman que hace al menos 90.000 años, el buey almizclero cruzó hacia Norteamérica por lo que entonces era el puente de Beringia. Pero en un paisaje cubierto de hielo y nieve, ¿cómo se han alimentado los bueyes almizcleros? Desarrollaron una adaptación útil como solución: sus pezuñas. Sus pezuñas delanteras son un poco más grandes que las traseras porque en realidad las usan para cavar a través de la nieve para encontrar comida. Sus pezuñas tienen una forma redondeada a diferencia de otros ungulados, lo que ayuda a evitar que se hundan en la nieve blanda. Ser capaz de desenterrar comida para sobrevivir no significa nada si te congelas hasta morir. ¿Cómo se mantienen calientes? Sus cuerpos se adaptaron para no tener verdaderos puntos vulnerables al frío. No tienen cuello y llevan 2 abrigos de piel. El pelaje del buey almizclero es muy grueso y largo. Consiste en 2 capas separadas. Están los pelos exteriores que los protegen. Esos son los más largos. Están destinados a protegerlos de los elementos como el viento y la lluvia y también de los insectos. Su pelaje interior es en realidad una capa de lana llamada kiviut por los Inuit. Esto proporciona aislamiento en invierno, pero se desprende en primavera para ayudar a refrescarlos a medida que entra el calor del verano. Tener los rasgos para sobrevivir en un clima frío mortal es bastante grande, pero hay otra amenaza seria con la que hay que lidiar. Un buey almizclero es una comida sabrosa para los lobos. Pero los bueyes almizcleros están listos para esto. Si los lobos están cerca, forman un círculo en manada.
Si están siendo rodeados, formarán un círculo con sus extremidades posteriores en el centro y mantendrán a sus crías allí para protegerlas. Siempre están listos para atacar y usar sus cuernos. La fuerza en número es mucho mayor que la de los cazadores en manada como los lobos, especialmente cuando los lobos terminan enfrentados a algunos cuernos asesinos. Un factor clave en su evolución, los cuernos en forma de gancho se encuentran en ambos sexos. Los cuernos de los machos son en realidad un poco más gruesos y anchos que los cuernos de las hembras. Son muy gruesos en la base. Se curvan hacia su cara y hacia afuera, hacia las puntas. Normalmente los usan para defenderse y los machos también los usarán si se sienten amenazados y para pelear con otros machos. Mientras que los machos están ocupados peleando, son las hembras las que dirigen el show. Los bueyes almizcleros se desplazan en rebaños de sexo mixto de 2 docenas y a menudo son liderados por mujeres. La jerarquía social en el rebaño se basa en el predominio, y mientras que los machos lo ejercen con el golpeteo de cabeza, el predominio entre las hembras está determinado por el predominio de las hembras mayores sobre las más jóvenes y más pequeñas a través de empujones y persecuciones. Las crías son las más bajas de la jerarquía y tienen mucho que aprender antes de elevar el estatus social. En un ambiente duro con depredadores potenciales, estas crías necesitan adaptarse rápidamente. Solo unas pocas horas después de nacer, la cría aprende a caminar y a mantenerse junto al resto del grupo. Los restantes de un antiguo linaje, los bueyes almizcleros, han evolucionado de por vida en el Ártico. Con pezuñas para buscar comida, pieles para mantener el calor y un rebaño para protegerse, los bueyes almizcleros prevalecen. La evolución tiene mucho que ver con la supervivencia. El tiburón, la abeja, el bichir y el buey almizclero. Son todas criaturas cuyas fuertes adaptaciones les han permitido prosperar durante mucho tiempo.